Estamos muy felices de este sábado nuevo otra vez aquí conectados. Y yo creo que esos sábados han sido increíble. El poder reconectarnos, el poder estar juntos, cada vez más cerca, poder vernos cara a cara. Y quiero invitarte el día de hoy a que podamos tomar este tiempo juntos para meditar en la palabra de Dios y que pueda producir algo en nuestro corazón. Para serte honesto, últimamente he estado pasando tiempos de angustia, como angustia emocional, pero en el sentido de los tiempos que estamos viviendo y de los tiempos que están por venir en el mundo. Y creo que estamos viviendo tiempos sin precedentes. Por primera vez estamos teniendo una sensación de que vivimos en un mundo global. Ya lo estábamos viviendo, pero como que no nos caía el 20 hasta que esta pandemia nos afectó y nos empezamos a dar cuenta que lo que sucede en otra parte del mundo también ya nos afecta. Y esto es parte de lo nuevo que va a venir para las siguientes generaciones y para el resto de nuestra vida. Y la angustia que tenía, para ser un poco claro contigo, no era un tanto de, estamos derrotados o no hay esperanza, pero sí en el sentido de que vienen tiempos donde tenemos que ser súper, súper cuidadosos con, con lo que permitimos que entre en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque hay una guerra por robar el propósito en tu vida y en mi vida. Hay una guerra por robar la fe que procesamos en Cristo Jesús. Y quiero platicarte una historia. Por ahí del 2017 tuve la oportunidad de hacer un viaje a República Dominicana. Y en este viaje fuimos y participamos en diferentes iglesias, llevamos equipos, éramos un equipo y fuimos a ministrar a los niños y en diferentes áreas. Pero gracias a Dios por unos hermanos que quisieron, que nos hospedaron, nos quisieron regalar unos días extra en, en esta isla, ¿verdad? Y entonces ellos tenían una casa en el campo y nos invitaron a estar ahí. Y bueno, estuvimos 2 días ahí, súper padre. Y resulta que el tercer día nos dicen, tenemos una sorpresa para ustedes. Y tal vez tú me has escuchado ya decir esta historia antes, pero ahorita vas a ver por qué te la digo. Y entonces nos dicen, ¿saben qué? Levántese temprano porque mañana vamos a manejar 40 minutos y vamos a ir a hacer rafting. Y yo, ¿qué es eso, no? Bueno, pues rafting es aquel deporte que te metes en lanchas, en ríos que son súper rápidos, y hay rocas, y hay mucha turbulencia. Bueno, pues eso es rafting, ¿no? Y entonces dijimos, ok, pues está cool, ¿no? Yo estaba emocionado, éramos yo otro amigo y eran tres chicas y un amigo y yo, ¿no? Y entonces, pues nos vamos en una camioneta, llegamos a este lugar, nos preparamos. Yo dije, no manches, qué chido, siempre he querido hacer cosas extremas. Y a veces la verdad no me animaba ni nada, pero dije, órale, vamos a darle. Y entonces ya llegamos ahí y de pronto nos traen ahí el formato para firmar y decía, bueno, aquí nomás no nos hacemos responsables por lesiones o por muerte, si llegase a ser el caso. Yo así, ay Dios, o sea, puedo morir en esto, ¿no? Y entonces el corazón empezó así como que, empecé a ponerme súper temeroso y súper nervioso. Y yo dije, ok, vamos a darle, pues éramos dos hombres, ¿no? Tenía que hacerme el macho, o sea, tenía que ponerme ahí como, sí, lo vamos a hacer. Y entonces ya llegamos a este lugar y vamos ahí en una camioneta super 4x4 y en eso vamos subiendo la montaña hasta que se empieza a ver el río, ¿no? Yo íbamos súper emocionados y de pronto empezamos a ver el río y unas rocas y un torrente. No sé si te ha tocado ver un río de esos que crecen, que hasta se escucha así, pum, pum, como sonó chistoso mi efecto especial, pero como las rocas golpean y troncos y una serie de cosas que yo me puse a poner muy, pero muy nervioso, ¿no? Yo estaba como que no inventes, ¿qué voy a hacer? Esto es de vida o muerte, ¿no? Y entonces, para esto cabe destacar que no era de los ríos más peligrosos, porque hay ciertas categorías, pero ciertamente había peligro, o sea, entonces ya cuando vamos a llegar a este lugar, pues nos hacen cargar la balsa, ¿no? La lancha, y yo así de no inventes, ¿no? O sea, ya vamos con la balsa así, y entre los dos hombres y el instructor fuertes, ¿no? Y ahí la vamos cargando hasta que llegamos al río y ya la ponemos, ¿no? Y el instructor nos dice, la cosa más importante que tienen que les puedo dar antes de empezar en este viaje.
Número uno, solo escucharán mi voz y nada más que mi voz. Si yo digo izquierda, reman izquierda. Si yo derecha, reman derecha. Si yo digo adentro, me tienen que meter las balsas, las remos y hacerse chiquitos y meterse en la balsa, porque significa que vamos a caer en una cascada. Y si nos volteamos, puede ser muy peligroso, porque nos podemos golpear las rocas y... Entonces yo estaba no puede ser, o sea, se me iba al aire, ¿no? Yo estaba, ¿qué está pasando? O sea, puedo morir aquí. Gracias, vine de viaje misionero, no vine a morir, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues arráncale, ¿no? Y para esto, pues ya vamos, ¿no? Y empezamos en una parte así media temblorilla, o sea, la corriente era muy baja. Y el instructor nos decía, derecha, derecha, y a todos, derecha, derecha, y luego izquierda, 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 izquierda. Y eso para evadir las rocas o ir en la corriente. Y en un de repente viene la primera cascada. Y era una cascada, no te miento, eran como fácil unos 2 metros de alta. Y pues aparentemente no es tan alta, ¿verdad? Porque es como mi estatura un poco más. Pero la corriente era tan fuerte que todo se doblaba, ¿no? Y entonces a la primera que el instructor dijo, tienen que escucharme a mí. ¿Y qué creen que hicieron las 3 chicas cuando caímos en la primera cascada? Gritaron, ¡ah! Y ni siquiera pudimos oír al instructor, o sea, casi nos volteamos. Yo estaba más enojado porque gritaron a que nos dejara escuchar al instructor, porque el instructor estaba izquierda, 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 derecha, 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 adentro. Y ahí está gritoneando, caímos, siguieron gritando, ¡ah! Van a morir y no sé qué. Yo, cálmense, cálmense, la histeria, ¿no? ¿Y por qué te cuento esta historia? Porque creo que estamos viviendo tiempos súper cruciales donde hay demasiado ruido a nuestro alrededor y está la voz de Dios diciéndonos, escucha mi voz, porque los tiempos son caóticos, porque los tiempos tienen turbulencia, pero yo necesito que escuches mi voz. Así que yo quiero invitarte en esta tarde a que dejes todo lo que estás haciendo y que pongas tu corazón a disposición de escuchar lo que Dios ha puesto en mi corazón, que creo que va a ser de mucha bendición para ti. Y voy a dejar que puedas poner tu celular a un lado, o si en el celular lo estás viendo, que ponga las notificaciones en que no me molestes y te puedas sentar donde estás y puedas tomar nota y puedas dejar que el Señor hable a tu corazón. ¿Y por qué te digo esto? Porque hemos tenido la oportunidad de hablar los sábados anteriores acerca de que hoy más que nunca Dios quiere levantar a su iglesia para ser la influencia que tiene que ser para el mundo, para cumplir el propósito de Dios para la humanidad. Y hoy estamos viviendo un tiempo de muchísimas voces, un tiempo en el que estamos recibiendo tanta información y tantas ideas y tantas opiniones que están sembrando en nosotros la duda. Y quiero orar y dejar que sea el Señor el que venga a este lugar y hable a nuestro corazón. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás. Y vamos a decirle, Jesús, ven a este lugar. Señor, este poco tiempo que podamos estar conectados, que seas tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas. Que si algo puede salir de aquí, sea la revelación de quién tú eres. Y que en esta tarde, Señor, podamos entender que tú, Señor, que tu palabra derrumba toda mentira. Que toda mentira sea expuesta del enemigo y que tu verdad prevalezca en el corazón de cada uno de nosotros, de tus hijos e hijas, Señor. Padre, que tu palabra produzca fruto en nuestro corazón y produzca vida, Señor, y pueda ser renovado nuestro entendimiento y nuestro corazón. Jesús, que los que se conecten, Señor, y los que puedan escuchar esta palabra sepan que tú, Jesús, no amas el futuro de nosotros, Señor, que tú no amas el futuro yo o el futuro tú. Jesús, tú nos amas hoy, tú nos amas ahora. Y por eso recibimos tu palabra a nuestro corazón como vida que es. En el nombre de Jesús. Amén. Y como puedes ver, la estrategia del enemigo no ha cambiado, ¿sí?
Hoy tenemos opiniones, ideas por todos lados, las redes sociales, cosas que hemos hablado sábados anteriores que tú ya sabes. Y si te fijas, la estrategia del enemigo no ha cambiado. O sea, cuando tú ves en Génesis a Adán y Eva y el diablo, pues, Satanás viene a Eva y le dice, si comieres del fruto de este árbol, ciertamente serás como Dios. Y ojo, el Señor le está diciendo algo que ya es. El Señor en Génesis 1, Él dice que creó al hombre a imagen y semejanza de Él. Y el enemigo simplemente le vino a decir, serás como Dios, cuando Eva ya era como Dios. No era Dios ni Adán, pero fuimos creados a la imagen de Dios. Y lo que el enemigo siempre viene primero es venir y traer duda a ti, porque si trae duda, puede robar tu identidad. Vemos la misma estrategia que el enemigo usa cuando viene y tienta a Jesús. Si tú lees esta porción en los evangelios, cuando Jesús es llevado al desierto, él es tentado y Satanás, el enemigo, lo que le dice siempre, si tú eres el Hijo de Dios, cuando él ya era el Hijo de Dios. Pero Satanás siempre va a venir a traer duda. Y hoy más que nunca tu identidad está en peligro, porque vivimos tiempos donde se vuelve tan normal para nosotros editar una foto para verme bien. Hoy es tan normal editar el video para que se vea pro y todo el rollo. O sea, ahorita mismo tenemos un set y si tú ves del otro lado el cablerillo se ve horrible, ¿no? Pero si lo ves de este lado, bueno, más o menos. Estamos haciendo lo que podemos, ¿ok? Pero el punto aquí es de que vivimos en esos tiempos donde queremos buscar el mejor ángulo, queremos demostrar lo mejor, queremos mostrar el mejor filtro, la mejor posición. El mejor filtro en Instagram, ¿verdad? Hoy te encuentras con filtros en Instagram que te pone el rostro perfecto, o ya no te tienes que hacer el make-up, el maquillaje, ya te maquilla, ¿no? A las chicas y bueno, una serie de cosas. Incluso si tú quieres ser como Brad Pitt, te puedes cambiar el rostro de Brad Pitt o Justin Bieber o quien tú quieras, ¿no? Y vivimos en que no estoy diciendo que es algo malo del todo, pero el punto es que se está volviendo nuestra normalidad el tener que establecer filtros o ediciones o cosas para demostrar todo menos lo que realmente somos. Y esto está afectando nuestra generación. Esto está afectando nuestra vida y los que están por venir. Por eso también hoy más que nunca estamos ante la oportunidad de despertar para ver la generación de hijos e hijas de Dios más peligrosa de todos los tiempos. Una generación que si llega a conocer su identidad como hijo del rey, todo puede cambiar. Y quiero darte esta introducción un poco larguita y después te voy a dar una reflexión corta con 2 puntos. Que va a ser más que nada una introducción, algo que queremos empezar a traerte a ti. Paulette y yo hemos estado platicando, Paulette, mi esposa, un poco de esto, de la importancia de cómo Jesús cuando viene anunció el reino de Dios que había llegado, que el reino de Dios ahora era alcanzable, el reino de los cielos, aquello que había sido separado por el pecado, ahora a través de la redención de Cristo Jesús, teníamos acceso a ese reino y automáticamente en Cristo Jesús somos herederos de ese reino. Porque Jesús habla de esto todo el tiempo. Mateo 18:3 dice, si no sois como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 19:23, Mateo 16:19, te daré las llaves del reino. Marcos 4:26 al 29, el reino de Dios es como una semilla. Mateo 13:44, Mateo 13:47, etcétera, etcétera. Tú recorres los evangelios y el Señor habla de que el reino de Dios había llegado. Y el reino de Dios está aquí en Jesús. Y por eso hoy quiero hablarte de la búsqueda de mi identidad en el reino. Y hay un proverbio que es Proverbios 30, del 21 al 22, que es un poco alarmante ante esta realidad. Porque dice, hay 3 cosas que hacen temblar la tierra. No, son 4 las que no puede soportar. Al esclavo que llega a ser rey y al necio autoritario que prospera. Y vienen una serie de cosas más.
Pero lo que quiero resaltarte es que dice, al esclavo que llega a ser rey. Y Dios quiere hoy recordarte que tú eres un hijo del rey y que tu nueva identidad es ser un heredero de ese reino. Y eso es lo que queremos compartir contigo, tal vez en algunos sábados siguientes también, para que podamos caminar en la realidad de nuestra nueva identidad. Esto refleja un poco lo que fue la vida de Moisés. Si tú recuerdas, Moisés fue educado como un rey para después ser llamado a liberar a su pueblo. Hay un dicho que dice que un líder que es esclavo en lo secreto, no puede hacer libre a un pueblo que es esclavo en lo exterior. ¿Sí? Si nosotros como líderes vivimos en esclavitud adentro de nosotros, no podemos liderar a otros a la libertad. Y Moisés tenía que ser educado en el palacio del rey para tener una mentalidad de heredero, para tener una mentalidad de rey y sentirse con la capacidad de poder liberar a un pueblo que por años y cientos de años había tenido una mentalidad de esclavo. Y eso es lo que se necesita romper. ¿Por qué? Porque si vamos a ser una generación peligrosa, si vamos a ser una generación que cuando entremos a su lugar las tinieblas tiemblan, si vamos a ser esa generación que la gente es libre cuando estamos cerca de ellos, si vamos a ser esa generación que el caos tiene que cesar cuando entramos en el cuarto, vamos a ser esa generación donde vemos el poder de Dios, tenemos que tener clara cuál es nuestra identidad, porque jamás podremos traer libertad si seguimos creyendo que somos esclavos. Y el día de hoy, Dios, te voy a enseñar dos cosas que Dios quiere que aprendas para empezar a romper esas mentiras y cambiar nuestra mentalidad de esclavitud a una mentalidad de heredero del reino de Dios. Te voy a invitar que vayas a Colosenses 3, del 3 al 4. Y dice, ya que han sido resucitados a una vida nueva en Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Número 1. ¿Cómo aprendo mi identidad del reino? Número 1. Para remover esas mentiras, filtros. Aprende a esconder tu vida en Jesús. Es muy interesante que si tú ves la vida del Señor Jesús, y déjame ir aquí a Juan 1. Y ahí lo puedes buscar. Puedes tomar agüita si quieres. Es muy interesante que cuando tú ves la historia de Jesús, y no sé si te has dado cuenta, solamente está narrada en la Escritura los últimos 3 años de la vida de Jesús. Es decir, el 10% de su vida. Solamente es lo que tenemos revelado aquí. El 10% de 30 años. Y esto podemos relacionarlo con, no sé si has visto tú lo que vienen siendo los témpanos de hielo que están en el Polo Norte o en el Polo Sur. Y estos objetos de hielo que se forman son de las cosas más impresionantes, en el sentido de que a veces tú puedes ver un piquito que sobresale de la superficie, pero el iceberg está gigante, el témpano por abajo, a veces para medirlo son kilómetros y kilómetros y kilómetros de grande. Y esta representación es como debiese ser nuestra vida, es como la fórmula de Dios para revelarnos cómo aprender a esconder nuestra vida en Jesús y por qué es importante hacerlo. Jesús, a veces yo sé que a lo mejor podrías decir, bueno, no sé si te lo has preguntado, has pensado a lo mejor, bueno, y Jesús,
qué libros leía, ¿no? O sea, o qué cosas hacía, cuál era su rutina, o cuando era adolescente, él también, leía la Torá, o sea, todas las mañanas, o se tomaba su café, y, o sea, sí me explico, o sea, no sé si te lo has preguntado, ¿verdad? Si te lo has preguntado, pregúntatelo. Es importante que cuando estudies la escritura, como que te metas y puedas imaginarte de todas las perspectivas, ¿no? ¿Cómo pudo ser? Y es muy interesante que cuando Jesús incluso empieza a hacer algunos milagros, Él le dice, hey, pero no le digas a nadie todavía. ¿Te has fijado que dice eso? No le digas a nadie. Incluso su madre le dice, hijo, por favor, el primer milagro que hace, no hay vino. Y hay mucha gente en la boda. Y Jesús le voltea y le dice, madre, pero mi tiempo no ha llegado. ¿Por qué? Porque Jesús entendía que no era su tiempo de ser revelado a los demás. Y hoy en día estamos siendo presionados a promovernos a nosotros mismos. Tenemos esta presión de que tenemos que demostrar qué talentosos somos, tenemos que mostrarle al mundo que ya estoy logrando avance, a veces hasta no podemos pasar la oportunidad de tener nuestro devocional y le tomamos la foto así, ¡pah! No estoy diciendo que es algo malo, pero estoy diciendo que si diario lo tenemos que hacer, a veces preguntémonos, ¿por qué lo hago? No estoy diciendo que sea malo, pero a veces muchas de las cosas que hacemos simplemente lo hacemos para promovernos a nosotros mismos o para demostrarle al mundo que estamos valiendo o que tenemos algo que ofrecer. Pero Jesús nos muestra todo lo contrario. El someterte a un proceso de vida de 30 años, imagínate Jesús, para estar moldeado y preparado para que cuando llegase el día de que su gloria iba a ser manifestada, de que su ministerio iba a manifestarse, él ahora tenía el carácter y el fundamento necesario para salir a la luz. Por eso Pablo dice aquí, muy interesante, en Colosenses les dice, piensen en las cosas del cielo, no en la tierra. 3, 2, 3. 3, 2 y 3. Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Hoy en día estamos teniendo esa presión de poner nuestra confianza en nuestro dinero, poner nuestra confianza en nuestros logros, en nuestros triunfos, en nuestros talentos, ¿verdad? En qué tan, en cuántos followers podemos tener, o si tengo un buen carro, o si tengo... Y lo único que hace esto es de que establece toda nuestra atención en cosas externas y no en lo que es importante. Cuando una semilla va a germinar, la semilla es germinada en lo secreto. Y es muy interesante porque cuando tú plantas una semilla, la semilla necesita de agua, de una temperatura correcta, del dióxido de carbono y de las sales y los minerales que la tierra le da para que la corteza de semilla se debilite y al mismo tiempo pueda empezar a salir esa planta con toda su fuerza y ser completamente distinta. En el reino de Dios es completamente al revés. No se trata de yo promoverme a mí mismo para yo ser exaltado, sino al contrario, el Señor te dice, si alguien quiere ser grande, sirva a los demás. Y de esa manera, en lo secreto, es como tu carácter es moldeado, es como el carácter en tu vida, el fundamento necesario para soportar lo que vas a venir en la siguiente etapa, es donde es formado. Te das cuenta que Jesús permaneció oculto por 30 años. Y en esos 3 años pudo soportar todas esas tentaciones, todas esas pruebas, todo el rechazo, porque él había cultivado en lo secreto una conexión con su Padre tan fuerte que nada la podía quebrar. Si tú y yo vamos a desarrollar una identidad del reino de Dios como representantes de ese reino, necesitamos aprender a estar en lo secreto, a no hacer pública nuestra vida entera, porque cuando todo es expuesto, cuando no guardamos nada para nosotros, como la semilla se muere. Te fijas que él pasa lo mismo cuando estamos en el vientre, estamos 9 meses en el vientre ahí metidos y estamos siendo formados y estamos
con la temperatura correcta de la madre y los nutrientes y todo eso. Y algo muy interesante es que Dios involucrado 100% en la formación de ti y de mí, para que 9 meses después tengas la fuerza suficiente para enfrentarte a esta vida. Recuerdo que por ahí del 2012, no, o el 2003, no, 2013, me fui a vivir a Guadalajara y a otra ciudad cerca de aquí. Y, y lo interesante es de que eh, empecé a ganar muy bien económicamente. Empecé a tener una estabilidad económica muy buena. E inmediatamente cuando yo empecé a ganar ese dinero, yo venía a una temporada en la que estaba apasionándome con el Señor. El Señor me había cautivado, estaba creciendo en mi intimidad con Él y Dios me estaba mostrando sus sueños en mi vida. Y de pronto me llega la bendición económica. Y recuerdo que empecé a comprar cosas. Inmediatamente, en cuanto empecé a tener dinero, empecé a comprar todo lo que nunca pude tener. Y el Señor me reprendió así. Recuerdo que compré un iPad y apenas salían las iPads y todo ese rollo. Y y la neta, cuando la compré ni me sentía bien. O sea, iba a mi casa así como, no inventes. O sea, tenía el dinero para hacerlo, pero sabía que no debía de haberlo hecho. Y entonces, llego a mi casa y le hablo a un amigo mío, unos mejores amigos, y le digo, hey, ¿qué crees? Compré un iPad, no sé qué. Y así de una, como, así como Dios hablándome, me reprendió y me dijo, Joel, ¿qué estás haciendo? De una vas a tomar tu dinero y vas a empezar a gastarlo. Y Dios me reprendió muy fuerte. Realmente sé que fue Dios hablando a través de él. Pero recordándome que estaba empezando a poner toda mi confianza en él. Me di cuenta que cuanto más cosas con mi poder económico podía comprar, menos dependía del Señor. No estoy diciendo que el dinero sea malo. Eso no es ese no es el punto. El punto es que en este tiempo, cuando yo empecé a permitir que el dinero se sobreponiera, cuando yo me sentía, por ejemplo, emocionalmente mal, ya no corría como antes a buscar al Señor. Ahora iba y me iba al cine, ¿no? Al cine VIP o algo así, y compraba sushi y decía, no importa. Y ya como que te levantaba el ánimo, ¿no? O de pronto me sentía mal emocionalmente, o sea, empezaba a pasar esos desiertos en la presencia de Dios, de que no sentía a Dios y cosas que podemos llegar a pasar. Y lo que primero era, me voy a ir de shopping, ¿no? Y voy a comprarme ropa o algo para sentirme bien o un videojuego. Y el Señor me reprendió y me dijo, Joel, ¿qué estás haciendo? Estás poniendo tu confianza en el dinero. Y de eso habla, ¿sí? Que es en lo oculto muchas veces. Y me di cuenta que todo lo empecé a hacer simplemente por demostrar que todo estaba bien, por demostrar en que tenía ahora una estabilidad distinta, por demostrar. Y me acuerdo que empecé a vender todo. Desde ese día dije, Señor, yo sé que este tiempo aquí es temporal. Con decirte que no compré muebles, vivía sin muebles, vivía nada más con una mesita así toda churria, porque Dios ya me había hablado en lo secreto que Él me iba a llevar a otro lugar y que en ese otro lugar al que me iba a llevar a servirle a Él, a irme a preparar a otro país donde me iba a decir, el dinero no es lo que te va a sostener, sino mi dependencia en mí. Y tenía que sacrificar eso para entenderlo. Y ahora han pasado más de 6 años de eso. Y te lo puedo decir. Dios me tuvo que quitar el dinero completamente al dar esos pasos en fe y entender que no me haría falta nada. Porque es en lo secreto donde el orgullo muere y la paciencia crece. Es en lo secreto donde se establece el fundamento. Es en lo secreto donde recibimos, donde muere nuestra ambición y recibimos su visión. Es en lo secreto, en conexión corazón a corazón con Jesús, donde podemos recibir sus sueños y donde podemos dejar que su identidad sea revelada en nuestra vida. Qué interesante que en Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Dios humilla al soberbio y exalta a los humildes. Y todo lo que vemos hoy en día es acerca de exáltate a ti mismo,
demuestra lo mejor, pon tu mejor filtro, pon tu mejor. Y lo único que estamos haciendo es que estamos poniendo filtros en nuestra vida y todo lo que le ofrecemos a los demás es todo menos Joel. Es Joel con el filtro de ser cool con su ropa. Es Joel con el filtro de tener un buen carro tal vez. Es Joel con el filtro de viajé aquí. Es Joel con el filtro de tengo tanto conocimiento. Es Joel con el filtro de qué sé yo. Tú ponle lo que tú quieras. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos cayendo en ese juego. Cuando Dios dice, no te preocupes. Busca primero el reino de Dios, su justicia. Yo lo añado. Todo será añadido. Busca las cosas de arriba, busca encontrarme a mí, busca reflejarme a mí con los demás y todo lo demás te vendrá por añadidura y entonces podremos caminar en esa identidad de reino. Y número 2, solo te voy a dar dos puntos. Número 2, deja de arrodillarte ante los ídolos. Número 1 es aprende a permanecer en lo oculto. Así como Jesús lo hizo, 90% público, 10% público, 90% en lo oculto. Todo lo que hagamos, 90% en lo oculto, 10% público. Y número 2, deja de arrodillarte a los ídolos. Y va conectado un poco con lo mismo, Colosenses 3:5, continuando en el mismo capítulo, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Ni mintáis los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y esto me recuerda mucho en la vida de Daniel, y no voy a abundar en esto. Y de Sadrach, Mesach y Abednego, yo sé que tú conoces su historia, pero déjame decirte, tú y yo nacimos para el fuego. Tú y yo nacimos para arder en pasión. Y si no arde el fuego de Dios, como le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego de Dios que fue impuesto en ti por la imposición de manos. Ese fuego es el fuego del Espíritu Santo. Si ese fuego no reina en nuestro interior, el mundo te va a ofrecer 1500, 8000 diferentes tipos de fuegos. Llámale pasión por los videojuegos, pasión por el deporte, la pornografía, el sexo gratis. Es más, imagínate cuando a veces, por ejemplo, que la pornografía te puede decir ahí como que, oh sí, chicas calientes, ¿verdad? Y decir, caliente el infierno, que te vas a quemar. O sea, caliente el tocar lo impuro. Y déjame decirte, nuestra naturaleza está hecha para arder. Y si vamos a caminar en la identidad de Dios, necesitamos el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida para que todo lo demás sea influenciado por el fuego que está en ti y no que los fuegos que están afuera sean influenciados hacia ti. Cuando tú puedes ver la vida de Sadrach, Mesach y Abednego, tú puedes ir a ver esto en Daniel 3:13, cuando el rey los metió al fuego porque oraban a su Dios y no adoraban a la estatua que el rey había construido. Y fueron puestos a prueba y había una presión tan alta. Imagínate que el tiempo que ellos vivían era un tiempo tan fuerte que es como si hoy nos invadiera una potencia mundial y nos esclavizan y nos obligan a hacer cosas que van en contra de nuestra ideología y que aún muchos de ellos se arrodillaron. Y tú hoy, déjame decirte por qué esto es tan importante. Porque el mundo te va a presionar, o la cultura nos va a presionar constantemente a arrodillarnos delante de cosas que el mundo está adorando y que nosotros solamente rendiremos adoración a nuestro Dios. Tú sabes esta historia y no te la quiero volver a contar porque la conoces, de cómo ellos fueron sometidos. Dijeron, vamos a calentar el horno 3 veces más y vamos a someterlos a este fuego. El rey estaba molesto porque no
se doblegaban ante la estatua. Y déjame decirte algo, los meten. Y cuando ellos entran, y luego dice que eran 3 hombres, y era Cristo Jesús ahí mismo con ellos 3. Dios mismo presente en medio del fuego. Déjame decirte algo. Tú estás hecho para el fuego. No huyas del fuego y corre al fuego de Dios, que es la relación con su Espíritu Santo. Él está en ti por medio de Cristo Jesús. Por medio de sacrificios dice que vendría ese consolador, vendría ese fuego consumidor. El mismo Juan el Bautista cuando lo ve dice, yo te bautizo en arrepentimiento, pero vendrá uno que te bautizará en fuego. Cuando tú y yo ardamos en pasión, el fuego que viene de afuera no podrá hacernos nada. Y cualquier ídolo que se ponga delante de nosotros no nos va a doblegar. ¿Qué pasa cuando tú y yo nos arrodillamos ante otros ídolos? Déjame decirte algo. Cuando perdemos la perspectiva, cuando Adán y Eva estaban en el Edén, estaban en la presencia de Dios, su espíritu estaba conectado al espíritu de Dios, eran uno con Él, convivían con Él, y cuando el Satanás logra meterles la mentira, desobedecen a Dios, inmediatamente dice que de una se volvieron inútiles, porque se desconectaron de la fuente. Ponte a pensar, fuimos creados a la imagen de Dios. Nuestro propósito era verlo a Él y reflejarlo a Él, creado a su imagen. Inmediatamente cuando nuestra mirada es quitada de Él, no podemos reflejarlo. Fuimos creados para reflejar. Y Satanás lo que hizo fue voltear. Y cuando perdemos la perspectiva de Dios, el hombre, tú ves que Adán y Eva y dice que se sentían avergonzados. Inmediatamente el pecado entra. ¿Y qué sucede? Volteas a verte a ti. Eso es lo que Dios aborrece del pecado, que cuando tú y yo nos arrodillamos ante ello, inmediatamente toda nuestra perspectiva y nuestra mirada se pone hacia nosotros y dejamos de ver a Dios y dejamos de reflejarlo a Él, a lo que están alrededor de nosotros. Por eso cuando Cristo viene y dice, no se preocupen, es mejor que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu de vida, el mismo que me resucitó a mí. Eso es lo que entendieron la iglesia del primer tiempo. Entendieron finalmente que el reino de los cielos había llegado, pero era a través del Espíritu de Dios gobernando los corazones de sus hijos y poder ser un reflejo de quién Dios era. No podían ellos mismos lograr la ley, no podrían ellos mismos caminar siendo reflejo de Dios, sino hasta que el Espíritu de adopción viniera y se entendieran como hijos y pudieran reflejar a Cristo a donde quiera que iban. Y de esa manera empezaron, en vez de reflejar egoísmo, empezaron a reflejar amor por el prójimo. Empezaron, en vez de reflejar ofensa, empezaron a reflejar perdón. Y empezaron a transformar la nación de Roma. Tú y yo, hoy desesperadamente, necesitamos venir y pasar tiempo con Jesús y decirle, Jesús, que tu Espíritu me gobierne. Espíritu Santo, ven a nuestro corazón, a mi vida, que podamos encerrarnos en nuestro cuarto y no salir de ahí hasta que ardamos en pasión por Jesús y hasta que nuestro corazón esté tan ardiente que nada más nos puede ofrecer más que su presencia. Porque eso pasó cuando nos desconectamos de Él. El anhelo de arder lo vamos a ir a buscar en cualquier otra cosa, pero nunca te va a llenar. Pero cuando dejamos que sea su Espíritu, su fuego, inundándonos y ardiendo en nosotros, entonces podemos caminar siendo un reflejo de Él como herederos de Dios. Cuando tú y yo nos arrodillamos a algo, nos convertimos en eso que nos arrodillamos. Cuando tú y yo adoramos algo, tú te conviertes en aquello en lo que adoras. Apunta eso, tú te conviertes en aquello que tú adoras. Yo recuerdo pasar una etapa en mi adolescencia donde fui esclavo a la pornografía y no podía salir de ello y estaba metido ahí. Y recuerdo que cada vez que me sentía angustiado o en ansiedad, era lo primero a lo que recurría. Después me sentía devastado y venía Dios y Dios me llenaba y me restauraba. Y era un ciclo vicioso de ir
a eso primero, porque me daba ese sentir de, wow, como un high que a lo mejor puedes experimentar cuando te drogas o cuando haces fiesta o cuando te metes demasiado en un deporte o cuando te metes demasiado en una disciplina y dices, wow, sí, esto es lo... Pero después caes profundo y te das cuenta que ese fuego no permanece. ¿Y sabes por qué no podía cambiar? No era porque Dios no me había hecho libre, sino porque yo seguía arrodillándome ante ese ídolo, que yo lo había puesto como un ídolo que me proveía algo temporal. Y más que lo adoraba, más me convertía en eso. Más que adoraba mi adicción, más adicto. Y tuve que empezar a venir a su palabra y darme cuenta que en Romanos dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ahora no tienes, en Romanos 8, tienes un espíritu de adopción por el cual podemos clamar a Padre. Ahora ya no eres esclavo, ahora eres hijo. Y el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando dejamos de arrodillarnos y solo nos arrodillamos a aquel que merece la gloria, nos podemos empezar a parecer a Él. Y nos empezamos a transformar en Él. El día de hoy Dios quiere renovar ese fuego en tu corazón. Y con esto termino. Recuerda, hoy más que nunca, Dios quiere revelar el reino de Dios en la tierra. Tú y yo somos sus hijos e hijas. Y debemos aprender a esconder nuestra vida en Jesús, a no exponer todo lo que somos, sino construir en secreto nuestro carácter. Ahí formar la paciencia, ahí formar los sueños y la visión, atesorar esos sueños para que en el tiempo de Dios, Él sea quien nos promueva, Él sea el que los dé a conocer. Recuerda que algo bueno en el tiempo incorrecto sigue siendo algo incorrecto. Algo bueno en el tiempo incorrecto sigue siendo algo incorrecto. Porque el dinero sin el fundamento necesario te va a destruir. Porque el sexo antes del matrimonio solo te destruye por dentro. Ambas cosas Dios las creó, pero para el tiempo correcto. Por eso es que muchos famosos dicen que llegan a ser famosos adolescentes. Tú puedes meter de YouTube y ver, la gran mayoría destruyen sus vidas porque les llega la fama, el dinero, todo antes y no tenían el fundamento para sostener eso y pierden el piso. Aprender a esconder mi vida en Jesús, confiando que si busco primeramente Él y su reino, todo lo demás es añadido y entonces puedo desarrollar el carácter para ser como Él. Y número 2, dejar de arrodillarse a los ídolos. Naciste para arder en fuego, pero el fuego de Dios. Si el fuego de Dios arde en ti, cualquier otro fuego que venga no podrá hacerte nada. Recuerda que a lo que te arrodillas es en lo que te conviertes. Lo que adoras es en lo que te conviertes. Pero el día de hoy el Señor quiere recordarte que tú eres su hijo. Y te voy a leer Efesios y con esto voy a terminar. Fíjate lo que el Señor dice hoy de ti. Y quiero que me pongas atención. Deja todo lo que estás haciendo y ponme atención. Porque el Señor hoy quiere sellar tu identidad. El Señor hoy quiere regresarte a ese lugar que tú sabes que te pertenece. Y escucha lo que el Señor dice de ti. Bendito sea Dios. Efesios 1, del 3 en adelante voy a leer. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según te escogió en Él antes de la fundación del mundo
para que fuese santo y sin mancha delante de él. En amor, habiéndote predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para ti en toda sabiduría e inteligencia, dándote a conocer el misterio de su voluntad según le plació, el cual se había puesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, ahora unidas. En él asimismo tienes herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¡Wow! Y tú puedes leer Efesios 1, 2 y 3 y vas a saber tu identidad. Puedes creerlo, Él te predestinó con amor para cuando Él pusiera todas las cosas del cielo en la tierra, en Él te ha hecho heredero. Aquí, si tú lo puedes leer más adelante, Él te va a decir, dice, Él alumbró los ojos de entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado, qué riquezas de la gloria de su herencia con los santos. ¿Cuál es la grandeza, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando a los muertos, sentando a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. ¿Te imaginas que viviéramos así? ¿Te imaginas que viviéramos creyendo que somos esos herederos en Cristo Jesús y que todas las cosas han puesto bajo autoridad en Él siendo la cabeza, nosotros su cuerpo? ¿Te imaginas si entráramos a un lugar donde hay violencia y nosotros por hablar tiene que haber paz? ¿Te imaginas que entramos a un lugar donde un amigo tuyo está siendo atormentado por pesadillas demoníacas y tú entras a ese lugar y dices, ¿qué? Pues Dios me ha dado toda autoridad en el cielo en su nombre, y toda fuerza demoníaca se va en el nombre de Jesús? ¿Te imaginas si caminamos con el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida, que cuando entremos a un lugar los demonios tiemblan, las tinieblas huyen, porque le estamos tan consumidos del Espíritu de Dios que el reino de Dios llega cuando pisamos ese lugar? Y esa es la promesa que Dios tiene para ti. Y yo quiero orar por ti en esta noche para cerrar, de que tú que has sido sellado con el mensaje del evangelio, tú que has aceptado a Cristo Jesús y que tal vez te has desanimado y que tal vez has dicho, Joel, la neta no sé mi identidad, no sé quién soy. El día de hoy el Señor quiere sellar, y Padre, yo te pido en esta noche que cada persona que está viendo este mensaje, que sea tu Espíritu Santo hablando a sus vidas, que todo espíritu de orfandad se cae en el nombre de Jesús y les dice que ellos son hijos adoptados por medio de Cristo Jesús, que fueron creados con amor eterno. Señor, yo declaro libertad en la mente de nuestra generación para caminar sabiendo quiénes son en ti, Padre, que tú comienzas a operar en sus vidas a través de sus manos, que tú pones palabras en su boca que nadie puede detener, que el lugar que ellos entran, tu presencia viene y la oscuridad se disipa y la oscuridad se va de ese lugar, Señor, que cuando ellos oran por alguien ven sanidades, que cuando ellos, Señor,
son consultados para una decisión importante, tu espíritu de sabiduría, Señor, les da la respuesta correcta. Padre, que aún aquellos intercesores, Señor, en nuestra generación que están orando por sus familias que se caen a pedazos, Padre, tú restauras cada familia, Señor. Tú levantas esos Danieles, Sadrach, Mesach, Abednego, Señor, esos jóvenes, esos hijos e hijas que en los secretos, Señor, donde nadie los ve, se meten contigo, Señor, y claman por lo que nadie clama, y claman por los que están en las cárceles, y claman por los que están en las cárceles emocionales, espirituales, y claman por aquellos que cuando nadie los ve, hacen lo correcto, que cuando nadie los ve, buscan ser llenos de ti más que todas las cosas. Que cuando nadie los ve, se enamoran de ti en lo secreto. Padre, gracias porque ahora tenemos entrada a tu presencia por medio de ti. Gracias, Señor, porque aunque no estamos físicamente, tú dices que estamos en un mismo espíritu. Y porque aunque los tiempos son difíciles, tu reino avanza y va de gloria en gloria. Porque aunque no vemos claro, tu reino nunca retrocede. Y porque la iglesia hoy en día está más fuerte que nunca. Porque tú estás levantando una generación de jóvenes, una generación de señoritas que no se arrodillan ante lo que el mundo ofrece, que solo le rinden la gloria a uno que es Cristo Jesús, y que caminan como príncipes, como princesas, siendo representantes de ti a donde quiera que van. Gracias, Señor, que sea tu amor y sobre todas las cosas, Señor, que tú reveles cuán alto, cuán ancho y cuán profundo es tu amor por ellos, que podamos caminar en la realidad de tu amor y de quién tú eres. Te bendecimos, Jesús, en esta tarde y en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse. Que no te olvide que todos los sábados aquí nos vemos.